Amigos, 1 de cada 4 familias argentinas no puede pagar lo que debe. En un año, 2,5 millones de deudores se volvieron morosos. Actualmente, 3,3 millones tienen compromisos que datan de más de un año y por un monto aproximado de 1,6 millones. Estudios privados analizan la situación de las familias argentinas y ponen una alarma ahí. Por eso estamos en contacto con Lavi Abram de Mate, que es el mirador de la actualidad del trabajo y la economía. Hola, ¿nos escuchás, Lavi? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Sí, todo bien. ¿Cómo va? Primero, gracias por la llamada. No, gracias a vos por comunicarte con nosotros. Primero quería que me hagas un mapa general de la morosidad. Si vemos un gráfico y todos los gráficos que circulan sobre la morosidad, cómo pegó un salto muy grande en el último año. Lo que pegó un salto son dos cosas al mismo tiempo. Primero, el nivel de la cantidad de deudores, o sea, cómo creció el número total de personas que se endeudaron. Esto es muy notable a partir de 2024, o sea, de que empezó este gobierno, prácticamente se duplicó el número de familias o de hogares, podríamos decir, que tienen deudas con el sistema financiero. O sea que hay cada vez más personas que para su vida cotidiana o para su desarrollo económico normal están endeudados. Endeudados no es algo estrictamente malo. Bueno, exacto, es algo como que, pero que sí cambió mucho, porque efectivamente lo que nosotros notamos es un aumento enorme de la cantidad de personas que acuden al sistema financiero para endeudarse. En algunos casos hasta puede ser visto como algo bueno. No lo vemos nosotros como algo estrictamente bueno, pero tampoco tan malo. Y junto con este enorme aumento del endeudamiento, que tiene que ver, para cerrar la idea, tiene que ver con la facilidad de acceso a cierto crédito que hubo. Enorme facilidad. Hoy por hoy es muy fácil sacar un crédito en una aplicación, sacar un crédito con cualquier fintech, con cualquier mucho más fácil sacar crédito inclusive en los bancos que lo que era en otra época. Ahí te hago una consulta. ¿Esa facilidad es estrictamente técnica de estar muy cerca en una app o es una facilidad que tiene que ver con el modelo económico? Tiene que ver con las dos cosas. Primero con la facilidad y la desregulación que permitió que cualquiera dé un crédito. Y segundo, con un modelo económico que básicamente nosotros vemos hizo caer los ingresos de la población de manera más o menos general, pero sobre todo hizo caer los ingresos de los trabajadores y de tanto del sector público como del sector privado y de los jubilados. Y sumado a esta caída de ingresos, digamos casi como corolario aparece, o casi al mismo tiempo aparece este enorme desarrollo del crédito. Bueno. Y lo otro, que es, para empezar a contestar tu primera pregunta, es el aumento justamente de la morosidad o el aumento enorme que tiene digamos, todo el sistema, bueno, de deudas, digamos. O sea, toda esta cantidad nueva de gente que se endeudó, a la par fue entrando en una morosidad creciente que, dependiendo del tipo de crédito o el tipo de, mejor dicho, de crédito no, sino de con quién se endeudó el hogar, es muy diferente. Sí, básicamente. Igual ahí, donde vos ponías una duda sobre si es bueno o malo endeudarse, estar moroso claramente no es bueno, ¿no? No, estar moroso claramente no es bueno, y lo que vemos es que, dependiendo, te decía, con quién se endeudó la gente, vemos el número de morosos. Entonces, con los bancos creció la morosidad, con los bancos tradicionales, podríamos decir, creció la morosidad, que históricamente estaba en 2,5%, 3%, que es muy bajo, pero es un número normal histórico. 2% son morosos. Bueno, 98% están bien. 98% bien. Claro. Ese 2% pasó a 1,11%, o sea, se multiplicó enormemente. Pero si mirás Mercado Pago, otro tipo de apps que te dan préstamos, digamos, o que te dan la plata más fácilmente, ahí la morosidad es 34%, o sea, 1 de cada 3 créditos, eso no tiene comparación con nada. 1 de cada 3 créditos no se está pudiendo pagar. Tremendo. Se considera morosidad cuando hay más de 3 meses seguidos sin que se pueda pagar la cuota. Bueno, y lo otro que hay que contar en esta historia, me parece también, es el enorme aumento de las tasas de interés y la desregulación de las tasas de interés. Porque ligado a la facilidad con la que se accede a los préstamos, también se permitió que se cobre cualquier cosa, claro, como tasa de interés, con lo cual las tasas de interés, sobre todo de la fintech, insisto, Mercado Pago y otras,
son brutales, son tasas de interés del 100, del 200, del 300, y cuando mirás el costo financiero total del 1000% anual, brutales, bueno, que también hacen que sea, por un lado, imposible de pagar, porque son cuotas que son puro interés, digamos, que son altísimas, y al mismo tiempo donde ellos ya están cubiertos. Sí, que ahí... Ya están cubiertos porque, sí. No, ahí empieza a entenderse un poco más qué origen tiene la deuda, ¿no? Y en un contexto, yo para preparar esta nota recordaba esa declaración de Duhovne de que cuando recibieron el gobierno del macrismo, las familias, las empresas y el Estado estaba desendeudado. Podemos estar o no de acuerdo, digamos, con esa frase, pero sí había un desendeudamiento de las familias, ¿no? Y cómo este modelo lleva a que te tengas que endeudar para pagar alimentos, ¿no? Porque la morosidad y ese nivel de tasa de interés que vos decís no tiene otra causa que no sea la supervivencia. No, totalmente. Y la frase de Duhovne es clara, porque efectivamente hay un programa, una idea de que los hogares argentinos estaban poco endeudados, con eufemismo, siempre como falta profundidad del mercado financiero, falta profundidad, bueno, con vueltas, pero básicamente se buscó que la gente se endeude, y nosotros vemos eso, que efectivamente se le permitió al sistema financiero como un todo que tenga ganancias extraordinarias, ganancias brutales, que nada, hacen que efectivamente no se pueda pagar, digamos, porque las ganancias son tan grandes que además lo tienen incorporado. Cuando un crédito, yo estaba mirando la otra vez, para ir a un ejemplo muy concreto, pero veía la otra vez que una moto valía 2,5 millones de contado, 2,5 millones de contado, en cuotas de 280.000, uno decía, bueno, 2,5 millones, 280, serían 10 cuotas de 280.000, te dan los 2.800.000, que sería más o menos lógico. No eran 10 cuotas, eran 24 cuotas. O sea, con 10 cuotas se paga la moto y 14 cuotas es puro interés. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, que casualmente uno de los sectores, las motos, que más crecieron. Que más crecieron, pero donde la moto vale 2,5 millones de contado y 7 claro, si está financiado. Entonces, toda la diferencia entre 2,5 millones y 7 es ganancia financiera, y bueno, parte de eso es lo que explica también la morosidad, porque se hacen impagables, se hacen largas, y donde los propios prestamistas ya saben que la ganan con unas pocas cuotas, ya cubren el costo y el resto es todo ganancia. Entonces no les importa en definitiva. Estamos hablando con Lavi Abraham de Mate. Muy interesante todo lo que decís. Te quiero sacar un poco de el tema endeudamiento puntualmente. Vos hablabas de esto, la decisión de endeudar a las familias y de endeudar a las empresas también. Leí hace poquito que la deuda externa también del Estado es la más grande de la historia también. No me sorprende por el ministro de Economía que tenemos. Pero esto de el modelo, ¿no? Que repercute también en endeudamiento en familias, tiene un correlato muy puntual en salarios, ¿no? Sí, totalmente. O sea, lo primero que vimos para mirar el proceso completo es una caída de salario, que más o menos estimamos para el sector privado entre 9 y 10% en términos de poder adquisitivo, y para los trabajadores y trabajadoras del sector público de 23 a 25% en promedio, más del sector público nacional que las provincias, pero el sector público nacional casi 30 puntos de caída de poder adquisitivo salarial. Bueno, ¿cómo siguió esa pérdida de poder adquisitivo? ¿Cómo sostuvo la gente su poder, su nivel de vida? Lo primero es una caída de los ahorros. ¿Y esto en dónde lo vimos? Que entre 2023 y 2024 cayó a la mitad el número de plazos fijos. ¿Qué es este dato? No la plata de plazos fijos, no el dinero, el monto total, sino la cantidad de plazos fijos, de contratos de plazos fijos, podríamos decir. Cae a la mitad. ¿Y por qué? Y porque, bueno, se fueron desarmando efectivamente a medida que se fue desahorrando, aunque suene medio raro la palabra, pero bueno, comiéndose los ahorros. Sí. Y después de comerse los ahorros, la gente empezó el proceso de endeudamiento. Entonces, ahí lo vas viendo como parte de un programa o parte de algo que tiene sus consecuencias y sus causalidades, podríamos decir. No, muy claro. Y también de las jubilaciones, que te faltó como el ítem. Sí. Sí, me lo comí, lo dije antes, pero medio rápido, pero sí, las jubilaciones también, que cayeron también 23 a 25, un poquito más, sí, 25% de poder adquisitivo, y que tienen una fórmula que hace que esté atada a la inflación, con lo cual
no se va a recuperar nunca ese poder adquisitivo. Es decir, las jubilaciones actualmente corren con la inflación. No le van a ganar nunca la inflación de nuevo, o sea que quedaron bajas, podríamos decir. Corren con la devaluación del 23, ¿no? Exactamente, eso ya quedó y por lo menos mientras siga este gobierno y siga esta fórmula de actualización, van a quedar ahí, sin dudas. ¿Tiene el gobierno un dato para festejar o para mostrar, si se quiere, que es la baja de la inflación en estos meses, ¿no? La última inflación, digamos, llegó al techo del 3,4, pero la última fue de 2,6 y se estima que más o menos mayo de un poquito menos, ¿no? Sí, tiene ese número, la inflación. Si mirás el último año, prácticamente todos los meses está en 33-35% anual. Mes más, mes menos, y en los próximos meses bajará un poco, pero estarán en el orden del 28 al 30% anual, que es una inflación más alta que cualquiera de todos los años del gobierno kirchnerista, más alta que los primeros 2 años del gobierno de Macri y los primeros 2 años del Frente de Todos. Entonces, es una inflación que efectivamente está más baja que al final del gobierno del Frente de Todos, pero que no es una inflación estrictamente baja. Claro. Y que es una inflación a la cual, además, los salarios la corren de atrás. Y si haces la conexión inflación y actividad, ya está, ¿no? Y claro, una actividad que está planchada y en donde solamente crecen los sectores que están vinculados o que tienen su mirada puesta en el sector externo, digamos, vinculados a las exportaciones como la energía, como el agro, bueno, las propias finanzas en realidad que también les va bien, pero todo lo que tiene que ver con el mercado interno, todo lo que tiene que ver con el trabajo nacional, esto es, el comercio, la construcción, por supuesto la industria nacional que está siendo muy duramente atacada, diría directamente, caen. Entonces, caen los sectores atados al mercado interno, caen los sectores que además son los demandantes de puestos de trabajo y crecen los sectores ligados al mercado externo, los sectores que están mirando no a la Argentina sino mirando al mundo y que tienen la posibilidad de competir pero que no demandan ni puestos de trabajo y que sobre todo no se enganchan, no generan los eslabonamientos, decimos, no generan como cadenas de proveedores locales, no generan nada, básicamente es una salida permanente lo perdimos de recursos y con cierto ahí volviste, decía que ahí volví, no sé dónde quedé, pero decía los sectores que crecen son los sectores ligados al mercado extranjero y pierden los sectores ligados al mercado interno como la construcción, el comercio, la industria nacional, que son los demandantes de mano de obra. Sí. Y que son los demandantes de un mercado propio, mercado interno, digamos. Sí, que la defensa de ese mercado interno tiene más que ver con los puestos de trabajo, ni más ni menos, ¿viste? Uh-huh. Estamos hablando con Lavi Abraham, él es de Mate. Muy interesante el informe de mayo porque también trae la transferencia de ingresos, ¿no? Como un correlato también de, hay ganadores en esta torta que parecen pálidas por todos lados y uno se enrosca en las pálidas de salarios, de jubilaciones, de la pérdida de transferencias a ingresos a sectores públicos fundamentales como la salud o la educación. Bueno, hay ganadores, ¿no? Sí, hay ganadores, te decía esto, los sectores ligados al mercado externo, el sector financiero, y el sector financiero no es estrictamente el sector de los bancos. Las grandes empresas, grandes corporaciones, hoy por hoy, la mayoría, o todas diría, tienen un enorme peso de las finanzas o de la parte financiera dentro de sus actividades normales. Claro. Una gran empresa, hoy por hoy, nosotros que hemos visto muchos balances y que nos dedicamos también como parte de nuestro trabajo a mirar balances de empresas para los sindicatos, digamos. Hemos visto empresas en donde los activos físicos de la empresa miden, digamos, pesan tantos millones de pesos o de dólares, como vos quieras llamarlo, y los activos financieros son exactamente lo mismo. O sea, una gran empresa acá del cordón de cerca de Rosario, exportadora, con puertos, con todas las instalaciones, con todo eso tiene un valor, y el valor de sus activos financieros es el mismo que maquinaria, equipo, instalaciones, claro, terreno, etcétera. O sea, hay como dos empresas en paralelo. Sí, Y esa empresa financiera, digo, que la tiene en este caso, que es una exportadora de aceite, la tiene la gran mayoría de las empresas. Y ahí hay grandes negocios
prestándola al Estado y tomando también ganancias del sector financiero en general. Por eso, y cierro la idea, pero la idea es que no es que gana el sector financiero y son los bancos lo que ganan. Ganan grandes empresas que han apostado no a producir, o no tanto a invertir y a producir en activos físicos, sino a ponerla en negocios financieros locales o internacionales. Es interesante esto que decís, porque se conecta también con, por un lado, la diversificación que tienen los grandes conglomerados de Argentina, ¿no? Y por otro lado, la financiarización, que vos decís, ves ciertas medidas que decís, che, esto va en contra notablemente de Paolo Roca, por poner un nombre, ¿no? Y decís, che, se viene la represalia y de repente hay como medio una validación del modelo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Parece que los empresarios, algunos hasta perdiendo plata, van a seguir defendiendo al modelo porque hay una defensa cerrada, ideológica de este gobierno y de cualquier gobierno antiperonista en general. Totalmente. Así que eso no lo podés evitar, digamos. Me parece que ahí esa lectura tradicional de Kalecki, que es un autor polaco que siempre explica esto, ¿no? Que los capitalistas prefieren la disciplina en las fábricas y prefieren perder plata antes que perder el control de la economía. Bueno, parece en Argentina que se repite sistemáticamente. Sí, se puso de moda el autor, ¿no? El último tiempo. Bueno, sí, yo lo leo hace muchos años, pero es como que... Che, me interesa todo esto para ya ir cerrando y preguntarte cómo ves los próximos meses no solo a nivel a nivel de estas cosas que estamos hablando más estructurales, sino a nivel número de inflación, por ejemplo. No sé cuándo sale el número de inflación del próximo mes, pero es en los próximos días. ¿Cómo ves en el corto plazo al gobierno y al Ministerio de Economía? Es que los números para ellos le van a seguir cerrando, en el sentido de que, bueno, una inflación que sí, tranquilamente puede ir un poco más a la baja, y en donde a costa de castigar y de correr al Estado de sus funciones y abandonar a su población, porque es eso, es un Estado que no está prestando servicio, que se corre de las prestaciones más básicas. Bueno, los números le cierra y van a seguir diciendo que eso está bien, que hay un superávit, pero el superávit a costa de destruir la industria, pero digo, a costa de destruir todo lo que hace el Estado, la educación, la salud, la cultura, los deportes, la ciencia, el arte, los programas de género, de raigambre territorial, digamos. Hay tantas cosas que del Estado se está corriendo y dejando de hacer, que bueno, eso lo va a festejar el gobierno, pero desde una mirada más o menos crítica no podemos festejarlo nunca. Entonces, los números van a seguir siendo como ahora, opinables. Yo creo que la inflación sigue siendo alta, que los salarios no le ganan y que la actividad económica está creando un país cada vez más desigual y con una desigualdad estructural en la población. Bueno, no hay mucho para festejar. Del otro lado vas a escuchar a economistas del gobierno diciendo que está todo bien porque el dólar sigue valiendo 1.500 pesos y el Estado no gasta nada. Yo creo que el Estado, corriéndose de sus deberes y abandonando a su población, no es nada festejable. Clarísimo todo el análisis de Lavi Abraham, que tuvo la generosidad de comunicarse con nosotros, de atendernos el teléfono para aclarar un poco desde la base de la morosidad un panorama de la coyuntura argentina. Él es de Mate. Muchas gracias, Levi, por atendernos. Lavi. No, muchas gracias por el llamado, y hasta la próxima. Si quieren ver algo de lo que hacemos, Mate Economía, somos nosotros, así todos juntos, Mate Economía, en Instagram, o mateeconomía.com.ar, o en Twitter también, ahí todo. Pueden ver un poquito de lo que hacemos. Y que tienen base en Rosario, lo cual me llena de orgullo en esta cruzada federal que estoy haciendo en el programa. Buenísimo. Bueno, sí, acá estamos en Rosario. Bueno, un abrazo y muchas gracias. Hasta la próxima. A vos.